Gracias por continuar junto a nosotros en República. Cambiamos de tema, dejamos de lado un poco la agenda política para hablar agenda sobre los usuarios, sobre los consumidores. Se aprobaron recientemente reformas a la ley de la Defensoría del Consumidor y también reformas de la ley de la SIGET en función de ciertos aspectos del servicio que brindan los operadores telefónicos, de servicio de internet, de datos, de mensajería y demás, que van a ser muy importantes y de beneficio para los consumidores y consumidoras. Y vamos a ampliar este tema. Y es un gusto para mí recibir a Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, y también saludamos cordialmente a Paula Olivares, directora jurídica de la Defensoría del Consumidor. Buenos días, bienvenidos a República. Presidente, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, es un gusto pues esta mañana estarles acompañando acá pues con el interés de poder comenzar con la divulgación de esta importante reforma a la ley de telecomunicaciones y también de la ley de protección al consumidor que nos atañe y que sobre todo permita tener claridad, ¿verdad?, sobre los alcances y sobre los mecanismos que hoy existen a partir de la protección del consumidor, de los usuarios de telecomunicaciones. Gracias por tomar la invitación. Directora, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Carlos. Realmente estamos nosotros muy contentos de estar acá esta mañana para justamente brindar estas buenas noticias, ¿verdad?, a todos los consumidores, con todos los beneficios que ahora pues estas reformas, tanto en la ley de protección al consumidor como en la ley de telecomunicaciones, pues van a implicar, ¿verdad? Entonces, como ya lo decía el presidente, es fundamental que estén informados para que puedan exigir, ¿verdad?, el cumplimiento de sus derechos y de las obligaciones y prohibiciones que trae esta ley a estos proveedores. Vamos a describir, ustedes nos ayudarán a describir un poco en qué consisten toda esta serie de reformas, en concreto para el día a día de los usuarios y usuarias de los servicios de telefonía, de internet que están vinculados a este tipo de empresas, y sobre todo qué deben de conocer las personas ante las solicitudes de reclamos, porque entiendo que se va a tener un sistema de registro de esto y esto es clave que sea de conocimiento público, que lo va a supervisar la SIGET, pero que también debe de publicarlas los operadores. Vamos a hablar en detalle un poco sobre esto, pero antes, como un preámbulo, presidente, ya se volvía necesario establecer estos puntos, porque revisando un poco el decreto se hace bastante específico los detalles con los cuales se establecen obligaciones especiales para los operadores del servicio de telecomunicaciones, pero lo planteo de esta manera. Se ha llegado a este punto porque también los abusos y las denuncias y demandas que se hacían a los operadores telefónicos eran bastante marcados, entonces se tenía que reglamentar en función de lo que estaba dándose y la práctica misma de los usuarios y sus demandas que interponían ante la Defensoría del Consumidor. Sí. Bueno, el tema de telecomunicaciones es uno de los servicios que en los últimos años ha venido tomando mayor preferencia de parte de la población. Es importante mencionar que hoy en día los servicios de telecomunicaciones son servicios masivos. Estamos hablando de que cerca, según las estadísticas que se manejan en términos oficiales, se está manejando pues que alrededor de 180 líneas móviles hay por cada 100 personas. La estimación de los hogares que tienen líneas móviles andan un poco más de 1.696.000 hogares en términos de la penetración que tiene este servicio. Por su parte, la suscripción por cable, según una encuesta de hogares y propósitos múltiples, también nos está firmando información de que un poco más de 596.000 hogares cuentan con este tipo de servicio, y qué decir de un poco más de 300.000 hogares que ya cuentan con internet y cerca de 343.000 hogares que cuentan con telefonía fija. Entonces, estos datos nos muestran de la masividad que existe de este tipo de servicios, y allá por mediados de los 90, cuando se crea la ley de telecomunicaciones, no se vislumbraba, ¿verdad?, todo avance que podía tener por la materia tecnológica. Hoy en día, en el mundo de la era digital, ya nos encontramos que esta conectividad que nos ofrece las telecomunicaciones por medio de mayor información, por medios de esa interacción con otros en las comunidades virtuales, nos lleva cada día más a ver las telecomunicaciones como un elemento importante en el desarrollo de las naciones. Sí. Entonces, estas consideraciones fueron tomadas por todo un contexto de una serie de iniciativas de reforma, tanto a la ley de telecomunicaciones y particularmente también de la ley de protección al consumidor. El mismo dictamen de la Comisión de Economía recoge alrededor de 13 dictámenes de diferentes fracciones legislativas que desde el año 2007 han comenzado pues a colocar la necesidad de avanzar a una mayor regulación de cara a la existencia
de vacíos en la normativa de telecomunicaciones y también de la falta de competencia que tenía la Defensoría del Consumidor, con el objetivo, en primer lugar, de poder reconocer los derechos de los consumidores. Esto es algo muy importante, muy relevante, en tanto que permite, desde la parte de una legislación, reconocer derechos específicos que tenemos los consumidores, y en esa línea de acción vimos muy importante participar en toda esta discusión que nos llevó alrededor de unos tres meses pues, de trabajo bastante intensos, desde pues allá a finales del año pasado, cuando se comenzaron pues a conocer el interés de la Comisión de Economía de poder participar. Pero este tema de los abusos, de las prácticas abusivas o de algunas cláusulas abusivas en los contratos, es algo que nosotros ya lo veníamos identificando a partir de registro de denuncias y de atenciones que nosotros brindamos. El tema de telecomunicaciones viene a representar básicamente un 20% del total de nuestras atenciones. Anualmente la Defensoría del Consumidor, por ejemplo, el año pasado atendió cerca de 78,000 consumidores, y estamos hablando que un 20% de esa cantidad tenía pues reclamos en relación a las telecomunicaciones con problemáticas relacionadas a incumplimientos de oferta, incumplimientos de contrato, incumplimientos de garantía, en áreas en las cuales la Defensoría, si bien tiene ciertas competencias en materia del servicio, de la parte comercial, mejor dicho, del servicio, pero nos hacía falta pues avanzar hacia otros aspectos del servicio como tal, en el cual la Defensoría debería de tener mayor competencia. Ahora, hay un asunto con este preámbulo un poco que se ha venido trabajando en los últimos 3 meses, y ciertamente en el dictamen aparecen varias iniciativas de distintos diputados y diputadas en función de hacer reformas que se fueron dando de manera secuencial. Se tenía una expectativa todavía de la aprobación una semana antes de la aprobación que se dio, pero bueno, situaciones del contexto político, pero se ha logrado. Ahora, directora, si entramos un poco de lleno con algunas de las reformas y lo que esto implica. Por ejemplo, revisando en la Ley de Protección al Consumidor, se deben de crear un poco, o más bien se ha creado ya, obligaciones especiales de los operadores de los servicios de telecomunicaciones. Cuando nos referimos a cuáles son las obligaciones que ahora adquieren los operadores de servicios de telecomunicaciones, ¿de qué estamos hablando en concreto? ¿Qué tipo de obligaciones asumen en función de los derechos de los consumidores y brindar la información y un servicio de calidad a todos sus usuarios? Sí, efectivamente, con esta reforma lo que se ha logrado es adicionar, digamos, un capítulo, digamos, especial, una fracción especial de obligaciones y prohibiciones a este tipo de proveedores. De manera general, le puedo comentar que son alrededor de 18 obligaciones que se les han incorporado y también alrededor de 11 prohibiciones, los cuales es importante mencionar que cada una de ellas también encuentra, ¿verdad? En el lado de las infracciones encontramos que el incumplimiento tanto de estas obligaciones como prohibiciones también tiene infracciones en la Ley de Protección al Consumidor, por lo que se han adicionado alrededor de 15 nuevas infracciones. A manera general, sobre las obligaciones nuevas que se tienen es, por ejemplo, poner a disposición del consumidor una línea gratuita, ¿verdad? Para que éste pueda hacer sus reclamos y así como también se le tiene que proporcionar un número de gestión, ¿verdad? Para que se le pueda estar dando seguimiento a este reclamo, ¿verdad? Con posterioridad. Esto fíjese que es bien fundamental, porque lo que ocurría anteriormente es que los consumidores hacían sus reclamos, pero el problema es que la línea no era gratuita, y entonces sobre todo en aquellos de prepago, ¿verdad? Tenían el problema que en todo lo que duraba la gestión del reclamo, entonces resulta que se les consumía o se les acababa el saldo, ¿verdad? Entonces esto viene de alguna manera a solventar ese problema, ¿verdad? De que ellos tengan una garantía que van a poder acceder a hacer sus reclamos y no va a ser cargado a ellos, así como también hay una identificación, hay un número de gestión que le permite darle el seguimiento posterior. Otra de las cuestiones también bien fundamentales es que ahora se ha adicionado esa obligación de que tiene que existir la disponibilidad de contratos cuyos plazos vayan de 3, 6 o 12 meses. Recordemos que actualmente, ¿verdad?, la práctica comercial era que los contratos iban entre 18 y 24 meses, ¿verdad? Entonces ahora se ha establecido esta obligación para ellos de que tienen que poner a disposición del consumidor esta opción, ¿verdad? Allá serán los consumidores quienes decidirán
cuál es el plazo que más les convenga según sus propias necesidades, ¿verdad? Pero el establecimiento de plazos menores para contratar también lo vemos nosotros como muy ventajoso. Tengo que hacer una pausa, directora, pero al regresar me gustaría que nos amplíe un poco más, porque como usted ha mencionado, son varias obligaciones y que tienen que ver, por ejemplo, con el servicio de roaming, que tiene que ver con el servicio también de los datos que se adquieren, que son acumulados, es decir, son varios aspectos que son importantes de conocimiento de la ciudadanía y tener las implicaciones también de cómo la Defensoría del Consumidor va a dar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones legales en función de las operadoras. Permítanos una pausa, regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, y Paula Olivares, directora jurídica de dicha institución también. Directora, nos estaba comentando un poco cuáles son ahora las obligaciones que se asumen por parte de los operadores de servicios de telecomunicaciones, que se espera que próximo entren en vigencia dichas resolución o dichas reformas aprobadas a este marco legal de la Defensoría del Consumidor y de la CIGET. Por ejemplo, ¿qué otros aspectos son importantes tener en consideración? Además de las que se ha mencionado, lo de los contratos creo que es algo clave, porque se tenía, como usted mencionaba, contratos de mucha temporalidad, pero ahora las personas tienen 3, 6, 12 meses y pueden considerar también suspenderlo en función del proveedor no está brindando el servicio según las expectativas que se tienen. ¿Qué otros elementos es importante tener en cuenta en función de los datos, de los minutos y también la vigencia del saldo, que ese era otro de los puntos claves? Sí, realmente hay bastantes aspectos importantes. Como comentamos, la reforma es bastante profunda. En el caso, por ejemplo, del roaming o la itinerancia de voz y datos, como se conoce, ahora ya tendrán los operadores esta obligación de informar, ¿verdad? Informar todos los datos necesarios para que el consumidor sepa a cuándo va a ascender el costo que esto va a generar. Así como también, ¿verdad?, es una obligación notificar al consumidor cuando el incremento o el costo en el uso del roaming ya esté superando el límite de crédito que tiene su contrato. Esto es bien importante porque la gente desconocía, por ejemplo, el monto que iba tomando el uso del roaming, ¿verdad?, en países extranjeros, y entonces ya cuando le llegaba la factura tal vez ya se volvía en montos inmanejables, ¿verdad? Entonces a la gente le molestaba que ya no le notificaban nada, no sabía nada y de repente eran montos realmente muy altos en concepto de roaming. Entonces, con esta reforma, ahora ya el consumidor va a tener conocimiento cuando está superando su límite de crédito y él decidirá entonces si continúa o no utilizándolo. Otro aspecto bien importante es en el tema de la vigencia de los saldos. Y bueno, en este tema sí quedó bastante completo, porque por un lado quedó en la contratación, en la modalidad postpago, ahora se van a acumular aquellos minutos o datos que no se consuman durante el mes, entonces van a ser acumulados al siguiente mes, ¿verdad? Hasta un máximo de 90 días que se le van a acreditar en la cuenta del consumidor. Y en el caso de el prepago, ¿verdad?, entonces también van a tener su saldo vigencia ilimitada. Ya no se los van a poder cortar, ¿verdad?, o finalizar como hacían antes. Hay un par de excepciones, que es nada más cuando el teléfono ya entra en inactividad porque no está recibiendo o realizando llamadas. Entonces, acá es por otros aspectos técnicos, ¿verdad?, en cuanto a lo relativo al teléfono, que el teléfono ahora, si tiene más de 6 meses de inactividad, entonces pierde el número. Sí. Pero es por estas cuestiones técnicas de que los teléfonos, los números se tienen que ir reciclando, ¿verdad? Porque es un número limitado y esto ya es una cuestión de control de CIGET. Y el otro caso, la otra excepción, pues está vinculada con la portabilidad, ¿verdad? En el caso de que el particular se vaya a portar, pues como pasa de una compañía a la otra, entonces ahí sí perdería el saldo que tenía en su cuenta. Solo bajo esas dos excepciones, el tema de los 6 meses. Solamente, ¿verdad? Pero de ahí van a tener vigencia limitada o que tenga alguna promoción especial que esté sujeta justamente a una temporalidad, ¿verdad? Otro aspecto bien importante es que ahora las personas van a poder cambiarse de manera gratuita de modalidad prepago a pospago y viceversa, ¿verdad? Y manteniendo sus saldos de una modalidad a la otra, siempre y cuando, ¿verdad?, en el caso del pospago, pues la persona cumpla con las condiciones de crédito que ya establecerá la compañía. Ahora, hay otro aspecto acá de la descripción que nos ha hecho la directora Olivares, presidente, es
¿Cuándo van a entrar en vigencia esto? Una pregunta que nos ha llegado justamente en este momento en nuestras redes sociales es ¿cuándo va a entrar en vigencia estas reformas? ¿Cuánto es la expectativa que se tiene? Se espera la sanción presidencial, su publicación en el diario oficial y según en el decreto está consignado 8 días después de su presentación en el diario oficial. Pero ¿cuándo se tiene la estimación en tiempos en función sobre todo de la sanción de Capres? Bueno, un poco a partir de la experiencia de otro tipo de reformas, esto puede durar alrededor de 2 a 3 semanas. En términos de lo que ya estamos pues iniciando el mes de abril, esto podríamos nosotros tener la proyección de que después de Semana Santa ya estén pues en vigencia estas reformas, ya a finales del mes de abril. Y desde ya hemos iniciado precisamente la labor de divulgación de estas disposiciones, porque es importante que los consumidores de todos estos servicios que son amplios, ¿verdad?, que son masivos, como las cifras que daba al inicio, conozcan, ¿verdad?, sepan cuál es el nuevo campo de reglas, ¿verdad?, que existen con relación al servicio y también saber de que existen con esta reforma nuevos destinos a los cuales los consumidores pueden colocar sus reclamaciones. Me estoy refiriendo que la ley de telecomunicaciones fue reformada a efectos de que los usuarios hoy en día puedan dirigirse ya sea al operador, a la CIGET o a la Defensoría del Consumidor, reitero, cuando esté en vigencia ya la reforma que nosotros lo estaremos anunciando. A partir de entonces ya los consumidores van a tener 3 instancias para realizar directamente su reclamo. Anteriormente era hacerlo directamente al operador y si la respuesta no era satisfactoria de parte del operador, entonces se podía dirigir a la CIGET y posteriormente pues también existía la opción de la Defensoría del Consumidor en aquellos casos que aplicara. Hoy en día básicamente la labor de actuación de Defensoría y CIGET en materia de atención al usuario se ha equiparado, tenemos las mismas competencias para actuar. Esto fue algo que nosotros lo propusimos y analizamos con mucho detalle para que quedara en la reforma y que nos permitiera pues actuar con todas las facultades que la ley nos permite en cuanto a la atención de los usuarios, ¿verdad?, lo que es estrictamente la parte comercial del servicio. Y también pues otra reforma importante que se logró incorporar fue la reducción en el número de días para darle respuesta al consumidor de parte del proveedor. Anteriormente en la ley estaba establecido, antes de la reforma mejor dicho, está establecido de 10 días hábiles que tenía pues el operador para brindar una respuesta. Hoy en día en la entrada en vigencia de la reforma estamos hablando de 5 días, hay una reducción pues del 50% del tiempo, lo cual sin duda alguna permitirá también que los consumidores tengan una respuesta pues más inmediata, ¿verdad? Y siempre pues está ahí abierto el canal que en caso de que no exista una respuesta satisfactoria del operador, siempre nuestras instancias estarán pues al servicio de poder conocer estos casos. Antes de irme a la pausa, presidente, le consulto, lo podemos hablar en el último segmento, lo podemos ampliar un poco más, pero ¿qué pasa con el carácter retroactivo de estas disposiciones? Es decir, las personas que estaban en otra condición de sus contratos de 18, de 24 meses o el tema de sus saldos, todas estas reformas tienen un carácter retroactivo, es decir, ¿cómo queda el escenario de todas aquellas personas, por ejemplo, que establezcan un nuevo contrato después de la entrada en vigencia de estas reformas? ¿Cómo quedan todos los que estaban en las condiciones previas? Bueno, en este caso la ley no estableció una consideración especial para hacerlas retroactivas, ¿verdad?, estas disposiciones. Lo que es pues en este tipo de reformas siempre inician a partir de su publicación y su entrada en vigencia. Entonces aquí estamos hablando que el país entra en un proceso de renovación, por ejemplo con los mismos contratos. Esos contratos en la medida se van venciendo, se van renovando con nuevas condiciones apagadas a la reforma. Pero eso no quiere decir de que las operadoras van a actuar de manera libre y generando pues abusos a los consumidores. Nosotros como institución vamos a estar muy pendientes de los casos en específico a efectos de poder analizar, por ejemplo, si existe algún tipo de conducta o de práctica que riñe a una cláusula abusiva que ya está declarada en la ley, nosotros lo podríamos estar revisando. Así que en función de esto sí es importante señalar
que aquellas personas que estén próximos a vencer su contrato, lo más recomendable es que esperen la entrada en vigencia de la nueva reforma para que sus contratos ya estén cubiertos con estas nuevas disposiciones. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero en el último segmento seguimos ampliando estos temas y también qué significa para la Defensoría del Consumidor en la implementación de dicha reforma. Volvemos en instantes. Último segmento de esta segunda parte de República, que hablamos de las reformas que se han hecho a la Ley de Protección del Consumidor y de la CIGET en función de los servicios que se brindan de las telefonías. Lo hablamos con Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, y con Paula Olivares, directora jurídica de la Defensoría del Consumidor. Hay otro asunto acá para ampliar y luego escucho a la directora. Presidentes, un asunto aquí es lo que le implica estas reformas a la Defensoría del Consumidor, es decir, qué elementos se incorporan de sus tareas específicamente en el monitoreo de servicios que brindan las empresas telefónicas, los operadores telefónicos. Hablábamos en la pausa, pero creo que vale la pena que se pueda ampliar acá, que una de las tareas que asume la Defensoría del Consumidor es que se le van a depositar los contratos de adhesión, formularios y anexos a la Defensoría, que verificará en 90 días aproximadamente, pero entiendo todos los formularios o formatos que se tienen de contratos para la revisión de la Defensoría, que ahí queden consignadas todas estas reformas y no sea un espacio para aprovecharse de las empresas telefónicas a dejar espacios o puntos grises o espacios que no quedan claros para la interpretación del usuario en el servicio que se les va a ofrecer. Sí, esta reforma fue uno de los puntos de honor en la discusión que nosotros participamos dentro de la Comisión de Economía para la Defensoría del Consumidor. Era clave poder introducir este tipo de reformas porque de raíz, por decirlo así, nos permite solventar una serie de situaciones, de problemáticas que se pueden generar a los consumidores. Frente a un reclamo, el contrato viene a ser ese acuerdo tanto de las partes del consumidor y del proveedor, y tener un contrato que respete los derechos de los consumidores, que evite lo que son cláusulas abusivas que están declaradas en la Ley de Protección al Consumidor, es un elemento importante del avance que tiene esta reforma. En ese sentido, nuestra institución está preparada para poder asumir lo que es la revisión de estos contratos. La disposición legal que ha sido aprobada establece que en los primeros 15 días, en un máximo de 15 días, una vez entrada la reforma, todos los operadores deben de poner a su disposición sus contratos en la Defensoría del Consumidor para que nuestra institución los analice, los revise, pueda ir haciendo esa identificación de disposiciones que estén riñendo lo que es la normativa de protección al consumidor, y en ese sentido se estarían realizando las correcciones que nosotros estaríamos dándoles a conocer a los operadores. Una vez entrada todo este mecanismo de aprobación de los contratos, sin duda alguna esperamos que se reduzcan de manera sustancial una serie de problemáticas que hoy en día tienen los consumidores, y sobre todo poder también analizar cómo estas reformas han sido también consideradas dentro de este importante instrumento que es el contrato, el acuerdo entre el proveedor y el consumidor. Ahora, hay otro aspecto acá, directora, que me gustaría que se pueda ampliar a nuestra audiencia, es según las disposiciones aprobadas y las reformas a este marco legal, también se va a crear un sistema de registro de reclamos, entiendo. ¿En qué consiste un poco este sistema de registro de reclamos y cuál va a ser la tarea que tiene la Defensoría del Consumidor sobre esto? Entiendo que es algo que debe ser conocido evidentemente por las operadoras, por la Defensoría del Consumidor, pero también el ciudadano tiene que estar al tanto un poco de este sistema de registro. ¿En qué consiste básicamente en términos muy generales? Sí, esto pues básicamente queda dentro de las competencias básicamente de CIGET, okay, ¿verdad? Como ente regulador. Por eso es de que es ahora importante lo que decíamos de que cuando las personas hagan su reclamo, pues van a haber una identificación, justamente se le tiene que proporcionar un número de identificación para darle el seguimiento y así constatar si efectivamente pues se ha cumplido con el mismo. Esto está también muy relacionado
con el reglamento de calidad que ya tiene CIGED y que aplica esta institución, ¿verdad? Como ente reguladora y fiscalizadora. Entonces ellos pues ya revisarán todo lo relacionado y también, ¿verdad?, está muy relacionado con el tema de las infracciones, ¿verdad?, cuyo incumplimiento pues puede dar lugar a las infracciones, pero ya más es un tema del ente regulador. Hay un aspecto aquí y lo incorporo porque entiendo que eso creo que está en las reformas que se hizo a la Ley de Protección del Consumidor sobre las prohibiciones especiales a los operadores, es decir, cosas que no pueden hacer o está eminentemente prohibido, y revisando un poco salía una de las prohibiciones. Ustedes me dirán, ¿por qué surgió esto? Pero ¿por qué quedó consignado a nivel legal? Es el uso de información personal y crediticia proporcionada por el consumidor para fines distintos a los autorizados por esto. Es decir, ¿habían identificado ustedes como Defensoría del Consumidor algún patrón de las empresas operadoras o a las empresas telefónicas que estaban brindando información personal o crediticia a terceros y para dejarlo consignado acá, o es una disposición más para prevenir, algo más de carácter preventivo? Fíjese que de algún modo eso ya estaba establecido, ¿verdad? Y de hecho era controlado por la Defensoría del Consumidor a través de la ley del historial crediticio, tiene infracciones. Sí. Sin embargo, sí se advirtió, sobre todo a nivel de la Comisión de Economía, algunas quejas, ¿verdad?, en este sentido, y bueno, que era notorio con la situación esta de la publicidad masiva que de repente todo pues recibimos, ¿verdad?, a través de nuestro teléfono, a través de nuestros teléfonos nosotros recibimos todo tipo de propagandas o de anuncios y cosas así, juegos que definitivamente denotan, ¿verdad?, que se ha compartido la información, los números de teléfono de los consumidores. Entonces, en este sentido, ¿verdad?, pues es muy importante, se está muy ligado con el tema de protección de datos personales, ¿verdad?, que debemos de tener y al cual tenemos todos los usuarios, y por eso pues se consideró necesario robustecer o dejarlo de una manera más clara en este campo de los servicios de telecomunicaciones, porque quizás por la misma manera en la cual se da este tipo de contratación está más proclive a que los datos se compartan. Entonces sí era una situación como muy especial de dejarlo claramente establecido, prohibido, aunque sí está prohibido en general para todos los proveedores, ¿verdad?, no únicamente para ellos. Igual el tema de la prohibición de incluir cláusulas abusivas, esto está prohibido para todos. Sin embargo, ¿verdad?, habiéndose advertido abusos especiales en este ámbito, es que se decidió colocarlo como una prohibición especial, pero en realidad que esto igual era prohibido, pero era como para destacarlo, ¿verdad?, y que lo tengan en cuenta, o más bien que las personas sepan que este tipo de actitudes están prohibidas, ¿verdad?, para que en el momento en que sean víctimas de este tipo de abusos, pues inmediatamente ellos acudan a las instancias, que en este caso es la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Para nosotros es muy importante que los usuarios, que los consumidores, cuando están advirtiendo un tipo de abuso, pues se aboquen a la Defensoría a denunciar para que nosotros podamos inmediatamente darles el acompañamiento, ¿verdad?, que debe de seguir, ya sea a nivel de asesorías o incluso ya de denuncias, ¿verdad?, y sus correspondientes infracciones. Uno de los asuntos es, presidente, y también para que se pueda ampliar esta idea, el tema, están las infracciones, hay infracciones leves, hay infracciones graves también, y eso tiene una repercusión económica, hay una sanción económica si las empresas no cumplen las disposiciones establecidas, pero ese es un aspecto, y el segundo aspecto, estamos llegando ya al tramo final de la entrevista, es cómo se socializan estas reformas al público en términos generales. Es decir, probablemente no todas las personas irán a buscarlo a través del diario oficial, pero de qué manera esta información es conocida por el público en términos generales y que sepa que hay nuevas prerrogativas, nuevos derechos, o en este caso protección de sus derechos como usuarios ante este tipo de servicios. ¿Cómo sería de carácter público? Bueno, esta es la tercera reforma a la Ley de Protección al Consumidor. Recientemente, pues el año pasado, en el mes de julio, fueron aprobadas reformas importantes relacionadas a comercio electrónico, relacionado también a los sistemas financieros, y partiendo de esta experiencia más reciente, puedo asegurar que la Defensoría del Consumidor utiliza una serie de mecanismos bastante efectivos para poder divulgar la normativa, no solamente a los consumidores, sino que también hacer una divulgación con los proveedores para tener claridad sobre el contenido de la reforma y sobre la aplicación de la misma. En ese sentido, hacer una labor comunicativa, una estrategia que permita alcanzar a la mayor cantidad de los consumidores, partiendo de los servicios a los cuales les puede prestar interés.
La reforma es bastante densa, pero lo que estamos haciendo es una labor de vincular cada elemento de la reforma a un tipo de servicio, a los tipos de servicios que son aplicados, para que se le facilite a la población poder entender, poder comprender, por ejemplo, en telefonía fija, cuáles son los elementos de la reforma que están siendo considerados. En telefonía móvil, igualmente, qué elementos de la reforma están siendo considerados, y en esa medida la población puede ligar, puede vincular de manera más rápida, o también a través de las problemáticas que generalmente pues, se han venido presentando, cómo la reforma le viene a dar respuesta. Es otro abordaje que también nosotros ya estamos preparando, la estrategia comunicacional, a efectos que la población y también los proveedores puedan conocer y todos tengamos claridad de los términos y nuevas condiciones que hoy la legislación nos está abordando. Otro aspecto importante que me gustaría mencionar es que se introdujo una reforma que permite establecer horarios para las gestiones comerciales, publicitarias y también de cobro. Esto no existía antes, sí. Esto es algo nuevo. Es cierto. Hoy estamos hablando que a partir de la reforma que entra en vigencia, todas esas gestiones de cobro, todas esas gestiones publicitarias, todas esas gestiones comerciales en las cuales hay una comunicación del proveedor al consumidor, deben de realizarse de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es decir que se está ya normando esto, y viene a ser una prohibición para todos los proveedores, no solamente telecomunicaciones. Es una disposición general que establece que es una práctica abusiva el realizar este tipo de gestiones en los horarios no establecidos, ¿verdad? En los cuales pues se pueda estar generando pues algún tipo de incomodidad al consumidor, no incomodidad al consumidor. En ese sentido estamos también abiertos a dar esta información con estas empresas que se dedican en materia publicitaria, porque ella aplica no solamente la llamada telefónica, aplica también los mensajes de textos u otro tipo de mecanismo directo de comunicación del proveedor o de la empresa promotora o publicitaria al consumidor. Eso no quiere decir que no van a haber anuncios por los medios masivos, sí, no implica eso, pero no mensajería directamente al consumidor, tampoco. Ni llamadas, correcto. Bueno, quiero darle las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto que nos den este posicionamiento de la Defensoría del Consumidor ante las reformas que se han dado a la ley de la protección de los consumidores, qué implicaciones tiene esto para los servicios de telefonía, que es uno de los más sensibles, uno de los más demandados, pero también uno que las personas están a la expectativa que se puedan ir favoreciendo un servicio de mayor atención y de mayor calidad. Gracias, presidente, por habernos acompañado. Bueno, mucho gusto, un placer, y estaremos ahí informándoles de todos estos avances. Gracias, muy amable, directora, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muy amables a ustedes también, amigos y amigas, nos encontramos mañana, 6:30 en República. Buen día.